Continuamos en Revista Jalisco, recordando el teléfono 3030-5307. Hablemos del cáncer y sobre todo en esta ocasión ese segmento del cáncer de seno y cuando se ha pasado ya por algún tratamiento. Y está con nosotros y nos da mucho gusto recibirla nuevamente aquí en Revista Jalisco a Laura Gutiérrez Franco, paciente. ¿Cómo estás? Gracias, Tine. Muy bien, gracias a Dios. Yo estoy, como he dicho, muy contenta de todo el tratamiento que he recibido porque tengo mucha salud. Así es. Y lo agradezco y quiero, pues, platicarlo con la gente para que no se asuste tanto, para que tenga buena actitud, porque en el cáncer de mama, incluso me decía el doctor que hasta en casos muy extremos, tiene calidad de vida. Y precisamente con el doctor Jaime Corona, cirujano oncólogo, es con quien has tenido ciertos tratamientos y atenciones. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la bienvenida. Es un placer estar aquí con ustedes. La importancia de darle seguimiento después de haber tenido un tratamiento contra el cáncer de mama. ¿Cuál es? Cuando ya recibí un tratamiento, Sí. entramos a una parte que se llama vigilancia y como actualmente un gran porcentaje de las pacientes con cáncer de mama logramos controlar o curar la enfermedad, tenemos a muchas pacientes en la etapa que es posterior a los tratamientos que se llama vigilancia. Y eso consiste en estarlas viendo con cierta frecuencia para hacer una revisión completa, una revisión física completa y pedir los estudios pertinentes para controlar adecuadamente la enfermedad, o sea, que no regrese, o que en caso de que por algo tuviera la mala noticia de que volviera, encontrarlo también muy a tiempo para lograr controlar esta nueva recaída en caso de que la hubiera. Entonces es un periodo en que tenemos que vigilarlas mucho más estrechamente. ¿Una cita cada...? Al principio, los 2 años, la estamos viendo cada 3 meses. Cada 3 meses la vemos y a partir del tercer año, cuando empieza el tercer año, la empezamos a ver cada 6 meses. Y al cumplir 5 años, la empezamos a ver una vez al año nada más, como cualquier consulta cuando van con su ginecólogo, etcétera, que es una vez al año, igual, nada más. ¿Esa cita con el ginecólogo puede suplir la cita con el oncólogo? Se recomienda que sea su cita con el ginecólogo anual, pero también su cita con el oncólogo de forma anual. Muy bien. ¿Tú ya llevas en esta parte de cada 3 meses, Laura? Ya me toca ir en estos días y ya a partir del día 21 empiezo con cada 3 meses, porque ya estoy tomando la medicación por 5 años, entonces ya prácticamente, digamos que voy de salida, ¿no? O sea, sí, digamos que sí. Entonces por eso digo que la gente no se preocupe, todo se sana. Todo se sana. ¿Cuáles son los tratamientos en esta primera etapa de los 3 meses, ¿no? De ir a verlo. ¿Qué hay que hacer? Dependiendo del caso, supongo, pero ¿cuáles son las medidas que se ¿Para toman? los tratamientos de cáncer de mama? Correcto. Bueno, esto es lo más difícil de explicar porque actualmente ha avanzado tanto la medicina que tenemos muchísimos tratamientos, tanto en el área de los medicamentos, que se dividen ya en muchos tipos, que son, por ejemplo, las quimioterapias convencionales, o también tratamiento hormonal. Existen terapias actualmente dirigidas, muy precisas, contra cierto tipo de tumor que llamamos terapias blanco o terapias dirigidas, como división de las quimioterapias. Está toda la rama de lo que se da con rayos como las radiaciones, que son únicamente equipos como los que se utilizan para tomografías, etcétera, más o menos parecidos, que emiten unos rayos hacia el sitio que queremos tratar, que es toda una ciencia también. Al sitio específico. No invade todo el cuerpo como la quimioterapia. No, la quimio es precisamente para prevenir cualquier problema en todo el cuerpo y también en el lugar, la radiación en el sitio afectado y todo lo que es la rama de la cirugía, que también ha avanzado cada vez más. Actualmente tratamos de salvar cuando se puede y en la mayoría de los casos que es posible, tratar de conservar el seno, por ejemplo, y hacer cirugías más pequeñas o hacer una muy buena reconstrucción quizá de la mano con un cirujano plástico especializado y que la paciente no tenga ese impacto en su imagen. Entonces, para poder lograr todo este tipo de situaciones, yo les comento a mis pacientes que ya no es todo para todas como antes. O sea, tienes esto, es esto. No, se tiene que decidir entre todo el equipo porque hay casos en los que a lo mejor conviene, por ejemplo, dar medicamentos para hacer el tumor más pequeño y hacer una cirugía más pequeña. O a veces empezar con una cirugía por alguna razón y luego dar medicamentos. Entonces, este tipo de combinaciones son las que actualmente ya no se pueden decir que son universales. Tenemos que ver quién está con nosotros, esa paciente que está enfrente de nosotros, y buscar desde qué desea ella, qué podemos ofrecerle de lo que ella desea, que sea seguro oncológicamente, y para poder combinar todos estos caminos y buscar el mejor para esta paciente en particular. Lo mejor para ti fue el tratamiento hormonal. Bueno, sí, porque son diferentes tipos de cáncer, es lo que yo no te pude explicar la otra vez dentro de mama, son diferentes. Y cada paciente es
como un traje a la medida que nos hacen. ¿Tú cómo te sientes con ese tratamiento? Cuando hablamos de hormonas, a veces de repente dices tú, híjole, a lo mejor me va a dar esto, me va a doler la cabeza, me va a subir la presión. ¿Tú cómo te has sentido? No, bien. Tengo un mes con el tratamiento hormonal, poquito menos de un mes que lo empecé, y me dijo el doctor que me podía dar dolor de cuerpo, o sea, en un caso extremo. Y para eso había solución, obviamente. Pero no, yo he estado perfectamente bien, es más, yo nunca me he sentido mal. Hay gente que no lo cree, porque yo nada más me detecté los tumores, me operaron, me dieron mis quimios, en las quimios yo no sentí ningún problema, porque ahí donde en el Centro Oncológico Internacional es un manejo integral. Entonces, dentro de eso que hacen, de ese tratamiento, nos cuidan mucho para que las quimioterapias no tengamos ninguna reacción. En tu caso, y no sé, Laura, estás aquí porque nos compartes tu vida. Tampoco hubo necesidad de extirpar la mama, solamente quitaron tu tumor. Sí, exactamente, ni siquiera se nota. ¿Cómo le llaman a esa cirugía? Se llama cirugía conservadora de mama. Conservadora. ¿Esto qué significa? Que se hace una incisión muy breve. ¿Cómo es que se extirpa precisamente el tumor? Sí, lo que tenemos que hacer es quitar el área donde está el tumor, pero tenemos que tener un margen de seguridad. Es por eso que les digo que no todas las pacientes pueden. Y aquí incluso importa hasta el tamaño de la mama. Por ejemplo, no es lo mismo una pelotita del tamaño de una de ping pong, por ejemplo, en una mama pequeña que en una mama muy grande. En una mama muy grande yo puedo quitar una bolita de ese tamaño y a lo mejor no va a tener secuelas estéticas. En una mama muy pequeña a lo mejor sí. Entonces primero trato de reducir el tumor con medicamentos para después hacerlo. Entonces se quita con incisiones que sean estéticamente adecuadas, es decir, que sea lo mejor. Cuando podemos entrar por una zona que no se vaya a ver, que no vaya a quedar cicatriz. Cuidamos hasta si va a quedar en el escote, no va a quedar en el escote, si el tirante va a lastimar, si no va a lastimar. Un montón de cosas que se tienen que cuidar para ofrecer la mejor incisión combinada un poco con lo que es la cirugía plástica y quitar solo el área del tumor. A ver, es que regularmente cuando hablamos de cáncer de mama es, detecto el problema, paso por el tratamiento y después veo si califica para un implante, por ejemplo. Exacto. Y hay veces que ya se hizo tal cirugía que no hay posibilidad de extender la piel. Yo creo que ese es el punto como cirujano más importante el que estás tocando, porque actualmente depende mucho si ya recibió algún tratamiento a lo mejor por alguien no especializado o algo y ya lo operó de una manera, a lo mejor yo ya no puedo ofrecerle esa cirugía, ese implante, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que buscar esos caminos para lograrlo y buscar que todo sea posible, ¿no? Recuerdo del caso de Laura que en algunas ocasiones cuando hay cáncer de mama también se llega a limpiar ganglios. En el caso de Laura no fue así, sí fue así. 3 ganglios nada más, pero no estaban infectados, entonces, y no tuve ningún problema de inflamación de brazo ni movimiento, nada. Por eso te digo que maravilloso. O sea, te fue muy bien, Laura. Pero hay personas que sí. ¿Qué pasa cuando sí hay una lesión en el brazo y este llega a hincharse? Cada vez la vemos menos. Antes la oncología era mucho más radical y hemos ido aprendiendo generación tras generación cómo ir siendo menos radicales, pero sin quitar nuestro principal objetivo que es curarla. Cuando no se puede hacer otra cosa, pues lo tenemos que hacer. Pero actualmente se nos permite hacer muchas combinaciones o ser mucho más conservadores. Antes se quitaban todos los ganglios, incluidos los que pasan muy cercanos al hombro, por decirlo así, por dentro. Entonces todo el líquido que subía del brazo quedaba interrumpido y por eso se inflamaba tanto el brazo. Actualmente tratamos de irnos en ciertas zonas anatómicas que ya cuidamos mucho para irnos un poquito más abajo, un poquito más conservador y evitar esas inflamaciones del brazo que se hacían tanto antes. O, como fue el caso de Laura, pues que nada más quitamos 2 o 3 ganglios como un muestreo, no estaban afectados por cáncer, entonces con toda seguridad yo sé que los que siguen no van a estar tan bien afectados, entonces se le puede salvar todos los demás ganglios. O sea, hasta en eso somos ya más conservadores. Y algo que quiero agregar yo, la tecnología, no sé, el arpón que le ponen a uno primero por medio de la computadora es para juntar las partes dañadas, ¿no? Un arpón. Sí, cuando el tumor ya está muy pequeño, yo ya no lo puedo tocar. ¿Cómo sé que voy a quitar? Si ya no lo toco de tan pequeño que se hizo, entonces me lo señalan con un arpón, como fue el caso, que es por decir, un cablecito delgadito que lo ponen con anestesia, entonces yo sigo ese cablecito, eso se pone mediante una mastografía o un ultrasonido donde se ve la manchita de donde estuvo el tumor, que yo ya no puedo tocar. Entonces sigo el cablecito ese,
quito el área alrededor del cable y yo sé que ahí, aunque no lo toque, ahí va lo que alguna vez tuvo mal, entonces es una cirugía todavía mucho más pequeña que lo que hubiera hecho. Obviamente la gente podrá saber de algún caso, en casa, en familia, con la amiga, ¿dónde le pueden a usted encontrar? Estamos ubicados en el Centro Oncológico Internacional, estamos en la torre de consultorios del Hospital Puerta de Hierro Sur. Esto es en Prolongación López Mateos, casi enfrente del Palomar, de la colonia del Palomar. Ahí estamos en el último piso, piso 13. Doctor Jaime Corona, muchísimas gracias. Un gusto. Nuevamente, Laura, por compartir tu historia. Gracias. No, gracias, Cindy, por tomarnos en cuenta. Y yo creo que quiero es que la gente nunca muera de cáncer de mama. Que así sea. Que sí es. Gracias, Laura. Seguimos, vamos a una pausa y volvemos a Revista Jalisco. Señor carretero, le vengo a avisar, señor carretero, le vengo a avisar que sus animales se iban a ahogar, unos en la arena, otros en la mar.